teníamos hoy. Eh, la semana pasada yo les cargué las dos lecturas que estaban según la programación pensadas para el día de hoy en Classroom. Sí, pues están tituladas como en orden para no embolatarnos, decían lectura uno y lectura 2 y realmente eran lecturas pues muy corticas e incluso agradables para el momento de hacer su revisión, ¿no es cierto? Entonces, desde esa perspectiva, me gustaría que vayan como organizando sus apuntes o donde subrayaron o teniendo a mano las lecturas para iniciar la charla según el orden que he planteado realizar el día de hoy para ver cuál fue la apropiación de esas lecturas, ya que primero nos empiezan a definir lo que es la historia, ¿no es cierto? Antes de empezar a conocer la historia de la educación, empezamos a conocer la historia, nos da una claridad. Más adelante ya nos empieza a hablar sobre las características de la historia precisamente. Entonces, vamos a ir siguiendo ese orden de la lectura y después ya, una vez tengamos supremamente claro esa parte de la historia, nos vamos a meter ya a charlar sobre lo que tiene que ver con la historia de la educación y ver cómo en diferentes partes se fue formando ese concepto de educación. Inicia con cosas tan mínimas, ¿no es cierto? Hasta hoy tener todo yo lo llamo una característica social que hace parte de la educación. Entonces, por favor, tómense 2 minuticos para tener a mano sus apuntes, sus cositas, para que hagamos un diálogo fluido entre primero la lectura uno, evacuamos la lectura uno y de ahí nos dedicamos a la lectura 2. ¿Les parece? Entonces, por favor, organicen sus cositas si son tan amables.
Muy bien, entonces. Eh, ¿Cómo vamos a manejar esta situación? ¿Vale? Fundamentalmente, pero esperando que ustedes hayan hecho las lecturas, por eso nosotros vamos como, vamos creciendo, ¿no? Son lecturas primero muy corticas y vamos a ir cada vez aumentando, ¿sí? No sé si con otros profes ya les han dejado lecturas, se van a dar cuenta que cada vez son un poco más extensas y más extensas. Esta lectura es interesante porque es corta, pero sustanciosa. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a hacer la introducción o hago la apertura referente a lo que nos está planteando la lectura en una primera etapa y después continúan ustedes con el conversatorio heurístico, ¿sí? Entonces, acuérdense lo que era el conversatorio. Vamos a crear cosas nuevas, ¿vale? Si bien tenemos que estar repitiendo cositas, sé que es necesario las lecturas, por lo general las participaciones deben ser a partir del análisis y la comprensión. ¿Qué es lo que sucede con ello? Por ejemplo, yo cuando hago estas lecturas, a veces pues, supongamos, en un colectivo las lecturas las propone un profe y el otro no las conoce, entonces lo que yo hago, por ejemplo, subrayo lo que me llama la atención, lo analizo, lo interpreto y eso es lo que yo hago para entregar mi análisis. Todos tenemos esa costumbre de subrayar, de marcar cositas que llaman la atención por lo general. Si a uno le llaman las cosas la atención, es por algo, porque hay un análisis o porque puede darse un punto de interpretación frente a lo que estamos trabajando. Entonces, desde esa perspectiva, una vez yo haga la introducción, ustedes pueden empezar a levantar su mano, pueden empezar a darnos a conocer su punto de vista, sus perspectivas, y yo pues voy llevando el registro de sus participaciones, porque recuerden que ese era uno de los criterios que nosotros teníamos en en el plan de trabajo. ¿Sí? Entonces, de allí que haya sido importante que ustedes hayan leído para poder hacer ese registro de las participaciones, ¿vale? Entonces, la lectura de José Alonso Salas inicia con un proceso muy claro, ¿sí? Le cuenta qué es la historia, ¿sí? Y cómo se ha dividido según José Alonso Salas. Él hace una división de la historia. Recuerden que esto no se puede volver ley absoluta, ¿no? En las ciencias sociales no podemos decir, y es que José Alonso Salas dice así, y así debe ser, no, porque van a haber otros autores que plantean otra cosa. Claro que a mí me parece que es muy clara la división que él hace, ¿sí? O más allá de división, esa comparación o esa separación que hace que existen los tres tipos de historia. Así es como inicia la lectura. Entonces, existe una historia, existe otra historia, existe otra historia. Si yo no las voy a tocar, no las voy a mencionar para no quitarles insumos a ustedes. ¿Sí? De esos tres tipos de historias o de esa división, de la definición de historia, nos va contando cosas, él dice cuáles son los pro, cuáles son los contra y qué es lo importante de cada una de ellas. Y es muy claro en diferenciarlas. Sí, es preciso cuando nos dice esta se dedica a esto, está esto y está esto, que es un concepto que deben apropiarlo o tenerlo en cuenta para futuras situaciones. Más adelante nos dice a qué se dedica la historia, ¿sí? ¿Cuál es su fin? ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? Ya hace un comparativo si estudia el tiempo o estudia al hombre, o si estudia al hombre en el tiempo. Hace ese análisis y entre esas dos variables, ¿no? Hombre y tiempo para saber qué es lo que está proponiendo realmente. Después, en un punto posterior a ello, habla que cuál es la importancia del pasado en el presente y que no tienen que ser separados porque de lo contrario estaríamos cayendo en ese problema que se llama eh, memorización, ¿sí? Entonces, Ana, dime, dime Fernanda. profe, se me prendió el micrófono sin querer. Ah, perdón. Estoy escuchando muy entrecortado, pero profe, ¿Me también. escucha entrecortado? Sí, sí está Sí, parando. profe, también le quería decir, Sí, se escucha le muy escucha, sí. cortado. Vale, vale, discúlpenme, a ver, voy a ver si arreglo acá desconectando mi celular y el equipo. Es que cuando llueve, Movistar nos hace regresarnos 20 años en el tiempo.
Sí, veamos, bueno, ¿hasta qué parte me escucharon completo o definitivamente todo entrecortado para volver a iniciar? ¿Me escucharon claro lo de las tres divisiones que hace Antonio Salas? Sí, profe. Vale, Sí, perfecto. Después les estaba hablando de cuál es la importancia de estudiar esas variables de el hombre y el tiempo, o si se estudia el hombre o se estudia el tiempo, o se estudia al hombre en el tiempo, ¿sí? Y después ya les estaba comentando la parte de lo que tiene que ver con que si nos dedicamos a estudiar el pasado, cometemos un problema porque lo estamos separando del presente y estaríamos rompiendo lo que se llama el proceso causal, que van a tomar nota por allí y después vamos a saber qué es eso de la causalidad, ¿sí? Y la historia es un elemento causal. Dime, Andrés. Profe, yo tengo como ahí mi desacuerdo con eso porque, digamos, uno puede estudiar el pasado y demás, pero que uno se dedique a estudiar el pasado tampoco significa que deje, o sea, deje de lado el presente, ya que el presente es lo que uno vive, es lo que uno está, pues, como digo, lo que vive. Así que no se puede separar tanto. Ya te entendí, Andrés. Vale. Bien, bien, muchas gracias. Y esa es la interpretación. Me encanta es eso, ¿no? Que ya es que yo no estoy, ¿sí? Lo que les he dicho y que va a sonarles en su cabeza el resto de la carrera y es que no estamos para rendirle culto al conocimiento, sino que para ponerlo en duda. Y ahorita, Andrés, que toquemos esa parte más a fondo, ¿te parece? Y vamos a hacer esa discusión, porque allí precisamente viene la explicación de lo que es la causalidad. ¿Cuál es la razón de esa existencia de la causalidad y ver hacia dónde va? Vamos a ver cuál es esa relación de estudiar el pasado. Acuérdate que hay una parte o hay un dicho, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿sí? Pero entonces, si nosotros seguimos la lógica de ese dicho, sería que los que sí conocen la historia también están condenados a repetirla por los que no la conocen, ¿sí? Porque así se mueve a la larga la sociedad. Sería esa la lógica, ¿no es cierto? Pero vamos a entender de dónde viene ese estudio del pasado con relación al presente. Andrés ya nos da una interpretación, vamos a ir ampliando en el momento que lleguemos allí. Listo, pero muchas gracias, Andrés. Bien, y ten muy a la mano esta parte para que cuando lleguemos en ese punto hacemos esa discusión, pero muy bien. Entonces, hasta ahí hemos llegado a un punto, ver esas variables, cuál es la importancia de ese cúmulo que se llama historia, pero más adelante ya nos hace otra diferencia, nos dice, bueno, ¿y quién es el historiador? ¿Sí? ¿Quién es el que se encarga de hacer esa construcción histórica? Entonces, el historiador ya nos debe aparecer como la persona que se preocupa por construir la historia de alguna manera. Y a través del tiempo, la misma lectura nos presenta diferentes situaciones en las cuales nos dice, bueno, en esta época, quienes hacían la historia eran X personas, ¿sí? Ahora quienes hacen la historia son X personas. Cuénteme, Catalina. Profe, es que yo había leído una parte en donde daba a conocer que el pasado como tal no es el que predice el presente, ¿no? Y pues yo por esa parte estoy de acuerdo, pero siento que no por eso el pasado tiene menos importancia, porque brinda determinadas condiciones y factores que tuvieron una huella en el pasado y pueden influir, más no determinar, pero sí influir en el presente, ya sea por el discurso, la cuestión oral o pues por la educación, que no siempre se da de la manera explícita como nosotros conocemos, como puede ser en espacios como la escuela o la universidad, sino también se puede dar pues de una manera implícita, ¿no? Pues como en algunas reacciones, pensamientos que se heredan desde la casa y nosotros a eso le podemos llamar sentido común, pero ese sentido común pues seguramente en un pasado era algo relevante. Entonces, como que el presente es una, ¿cómo decirlo? Es una construcción o al menos hace parte de la construcción de todo aquello que llamamos pasado. No sé si esté mal, profe. Sí, Catalina, esa es la interpretación que usted le da y en un punto vamos a alimentar un poco más eso que usted acaba de decir, de cómo no entregarle más importancia a algo, sino que ver que todo es un constructo social,
¿sí? Que todo es un proceso y como proceso pues todo está conectado. Muy bien, sí, está muy bien, Catalina, ahorita lo ampliamos un poco más. Hernán, y ya cierro esta parte para darles la palabra a ustedes. ¿Listo? Hernán, buenos días, siga. Ya, buenos días, profe. Ujú. Venga, en cuanto a complemento, pues con lo que dijeron mis compañeros hace un rato, pues digamos, también el estudio del pasado, como pues influye en el presente, tiene que ser objetivo. Pues eso es lo que creo yo, ¿no? Porque de todas maneras, digamos, si la historia es contada desde una perspectiva y solo se toma en cuenta esa perspectiva, pues digamos, estamos obviando, estamos sacando de lado las demás. Entonces hay que hacer como, creo yo, un análisis para determinar si lo que está hablando es acorde a lo que también otras perspectivas han estado hablando. Y así también poder llegar a una conclusión para un mejor estudio tanto del pasado como del presente. Listo, Hernán. Bueno, aquí también nos agregas otra cosa para discusión, es hablar qué es lo objetivo, ¿no? Cómo tu historia es objetiva, pero cómo a la vez mi historia también es objetiva, ¿sí? Y cómo la de Catalina también es objetiva y cómo la de Karen Rojas también es objetiva, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces, si cada cual maneja su punto de objetividad, significa que no es objetiva la historia, ¿sí? Entonces Sí, significa que hay un punto de subjetividad. Y cuando Hernán cuenta su historia, cuando Jairo cuenta su historia, cuando Catalina cuenta su historia, cuando Karen cuenta su historia, estamos hablando desde lo subjetivo, ¿sí? Ahora, si la historia de Hernán coincide con la de Jairo y es la misma versión de Catalina y es la misma conocida por Karen Rojas, estaríamos construyendo algo objetivo, ¿sí? Entonces, eso sí, sí, se profe. llama lo intersubjetivo, Hernán, pero muy bien, muy bien, muy bien. Ah, ya, ¿Listo? Perfecto. Es listo. muy bueno lo que acabas de decir. Me gusta que estén como tan empapados del tema. Vale, bien. Y finalmente, entonces, después de pasar quién es ese historiador, ver desde dónde se construye la historia, porque eso también irrumpe en lo objetivo. La historia se ha contado desde los reyes, desde los héroes, ¿sí? Porque los reyes contrataban, pues no se llamaban historiadores, sino que se llamaban cronistas, que empiecen a escribir la historia. Hombre, pero si yo soy el rey, pues lógicamente yo voy a querer que escriba una historia que a mí me convenga, ¿no? Porque acuérdense que en el pasado, aparte de la riqueza, del territorio, de imponer un feudalismo tal vez en un tiempo, al mostrar propiedades, lo que les interesaba era también quedar marcados en la historia. Desde la historia griega, perdón, desde la historia griega, lo que les interesa es figurar en los libros de historia a futuro. ¿Sí? El mismo Aquiles, hijo de Tetis, después de ser sumergido en la laguna Estigia, él dice que lo que busca es marcar la historia y que después, dentro de 1000 años, los libros lo estén mencionando a él. Entonces, miren que es una historia tendenciosa también. ¿Sí? A mí me parece interesante el proceso que se presenta en nuestro país en este momento, en la actualidad, ¿sí? Querer que la historia se construya desde una postura. La reconstrucción del conflicto armado quieren que se escriba desde un punto de vista nomás. Y entonces, ¿qué pasa? Al construirse desde un punto de vista, estoy invisibilizando o estoy negando la existencia del otro. Y entonces eso pasó a través del tiempo. Los reyes pagaban para que construyan la historia y sean esos reyes inmaculados, o sean esos príncipes maravillosos como los de los cuentos de los hermanos Grimm, ¿sí? Pero realmente cuando vamos a ver nos encontramos con un rey chiquito, gordito, feíto, ¿no es cierto? Pero no, la historia lo pinta como un hombre maravilloso, espectacular, o sea, lo más hermoso de la comarca. Entonces, esas historias son las que vamos a ir analizando qué es lo que sucede y ver cómo eso lo quieren repetir en la actualidad también, ¿sí? Cuando se construye desde un solo pensamiento y no se da apertura a lo que hablábamos ahorita con Hernán, que es la intersubjetividad, ¿sí? Es muy diferente construir la historia desde el militar que lo envían a una zona a evitar el conflicto o construir la historia desde la persona que tuvo que dormir toda la noche debajo de su cama y en el piso con sus 3 hijos porque habían combates. Y también es muy diferente construir la historia desde la parte del guerrillero que se tomó esa población, ¿sí? Y muy diferente construirla también desde tal vez el paramilitar
que llegó a esa zona a doblegar a esa población porque según él eran colaboradores de la guerrilla. Entonces mira que tenemos ahí ya 4 perspectivas y también muy diferente construir la historia desde el que se encuentra en el escritorio, desde el centro de memoria histórica y a partir de lo que escucha en diferentes medios empieza a construir. O sea, tenemos 5 puntos de vista. ¿Sí? Y que todos van a ser diferentes, te lo aseguro. Y entonces ahí se vuelve más compleja la construcción objetiva de la historia. ¿Sí? Andrés, y ya les doy la palabra. Rubén, lo que estoy diciendo me acuerdo cuando se hizo lo de eso de La Paz, no recuerdo bien, la votación de La Paz, donde los departamentos donde más era afectado la guerra interna, ganó por mucho el sí, y los lugares como es Bogotá y demás, donde la guerra no afecta a muchos, tenían el no ganado. Es como, ahí se puede ver la diferencia. Ajá. Correcto. Sí, Andrés. Camila, buenos días, adelante. Buenos días, profe. Profe, pero entonces quedaríamos en un punto donde no sabemos si la historia es cierta, ¿verdad? Porque si las partes son tan subjetivas, se dividen tanto, ¿hasta qué punto es cierto la historia en la que pues venimos recorriendo? Porque, como dicen mis compañeros, si ellos tienen una historia y otra, ¿hasta qué punto lo que es importante, ¿no? Los acontecimientos por ejemplo, Colombia, lo que es todo lo del conflicto armado, hasta qué punto es cierto, si es tan subjetiva la historia. Claro que sí, Camila. Bien, desde este momento yo ya les voy a dar la palabra a ustedes, voy a cerrar mi introducción, ¿sí? Que no he tocado casi nada de la lectura, solo voy dando apuntes para que ya ustedes tomen la vocería, ¿listo? Y ya, porque veo que ya se dispararon las participaciones, les voy dando la palabra a cada uno. ¿Qué sucede con esta parte, no? Saber desde dónde se construye la historia, ese es el punto. Eso es lo que necesitamos saber, ¿sí? ¿Quién es el que la hace? ¿Por qué la construye así, de esa manera? Y entonces, entender qué es lo que nos quiere entregar desde esa perspectiva. Escribir la historia del conflicto, bueno, en los municipios, por ejemplo, esto se presenta y es lo que se conoce como el diálogo de saberes, por ejemplo. Aquellos corregimientos, bueno, algún tiempo antes, pues ya de enfocarme yo en el campo pedagógico y de la educación, me gustaba mucho, me gusta mucho la historia, hacía investigación sobre historia. Entonces, por ejemplo, me iba a un colegio y con unos niños empezábamos a organizar la reconstrucción histórica de su vereda o su corregimiento. Todo pues en un corregimiento, como todo olvidado por allá, no iban a haber escritos, no íbamos a encontrar ningún documento que diga, así es como surge este corregimiento. Entonces teníamos que recurrir a la historia oral o a la tradición oral, por ejemplo. Ir a hablar con cada una de las personas pues que cumplen con ciertos requisitos, por ejemplo, vivir hace mucho tiempo en la vereda, ser de los más viejitos, en pocas palabras, y empezar a charlar con ellos, ¿sí? Porque ellos son el cúmulo de conocimiento histórico cuando no hay escritos. ¿Sí? Me sentaba a charlar pues bien bueno, si era tomando café, si era pues con los viejitos que todavía tomaban trago, pues nos sentábamos a tomar trago y me contaban cosas, ¿sí? Pero en algún punto esa historia me empezó a llamar la atención algo. Por ejemplo, ¿no? Me disculpan porque yo no sé por qué soy tan malo para poner nombres de ejemplos, ¿sí? O sea, como para decir don Pepito Pérez, yo no sé por qué no se me ocurre ningún otro. Si no es Pepito Pérez, es fulanito. Entonces, supongamos, me fui a hablar con don Juan Pablo. Entonces le digo, don Juan Pablo, cuénteme, ¿cómo fue que inició este proceso aquí desde la vereda del Limoncillo? ¿Cómo fue que inició cómo existe? Entonces, don Juan Pablo empezó, no, era profe. Entonces, mi abuelo fue de los primeros que llegó aquí cuando se empezó a construir la carretera, me dijo, ¿sí? Y entonces él vio la necesidad de quedarse viviendo porque de donde venía no tenía nada él allá. Entonces se pasó para acá y fue de los primeros que colocó la piedra para la iglesia. Y al sentar la iglesia, empezó a organizarse el resto de la gente que iba de paso por aquí. Ah, ve, qué interesante, don Juan Pablo, muchas gracias, listo. Me voy donde doña Vanessa Alejandra. Cuénteme, doña Vanessa, ¿cómo fue que inició el proceso aquí? ¿Cómo su familia se estableció aquí? Verano, profe, resulta que mi tío abuelo fue de los primeros que llegó aquí y él se quedó cuando iba de paso para el Ecuador.
¿sí? Y entonces en ese paso para el Ecuador, él vio que aquí había tierra fértil, ¿sí? Y vio que a pesar de estar alejados de la ciudad, se podía construir algo nuevo. Y entonces él decidió empezar la construcción de la iglesia. Ah, ya, doña Vanessa, ¿tiene usted algo que ver con ¿quién fue que dije? Don Juan Pablo. ¿Son familiares ustedes o tal vez primos lejanos o alguna? No, 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 no. Él llegó después. Él ya llegó, ¿qué será? Unos 20 años llegó la familia ya. Bueno. Me voy donde del tercero, doña Karen Rojas, ¿sí? Doña Karen Rojas, cuénteme, ¿cómo es esta situación? ¿Cómo inició? Bueno, las mismas preguntas, ¿no? Me dice, profe, verá, cuando aquí llegó mi abuelo, ya estaba, este pedazo de tierra ya estaba establecido, ¿sí? Este pedazo de tierra estaba establecido con los que empezaron a construir la carretera, ¿sí? Y entonces los que empezaron a construir la carretera decidieron empezarse a organizar, ¿sí? Con una vereda a partir de las mingas y todo eso. Y después, al ver ya la organización de ciertos caseríos, llegó un sacerdote y él les propuso que construyan una iglesia. ¿Sí? Y entonces empezaron la construcción de la iglesia con recursos que le pidieron a la alcaldía para empezar a organizarse. Ah, listo. Muchas gracias. Entonces, ¿se dan cuenta esa cantidad de intersubjetividad que pasó allí? Y que todos venimos acostumbrados con una historia que pretendemos pintar héroes. ¿Sí? Para cada uno, su abuelo, su tío abuelo eran los héroes, si se dan cuenta de lo que les acabo de contar. ¿Sí? Entonces, todos querían pintármelo así, como que era el que fundó, el que fundó, el que fundó y el primero. ¿Sí? Entonces, ahí es donde uno tiene que ir un poco más allá de la historia simple y empezar a hacer un trabajo riguroso, ¿sí? Un proceso más profundo para entender dónde poder diferenciar esas cosas que me acaban de contar y entender quién es el que me dice la verdad. Entonces, ahí es cuando empezamos a irrumpir en esos procesos de objetividad para saber eh, quién tiene la razón, en otras palabras, ¿sí? Entonces, por eso es como tan difícil decir, la historia que me contaron, esta es la objetiva, a menos que esa historia ya haya gozado de toda esa rigurosidad y empecemos a poder hacer la diferencia. ¿Listo, chicos? Entonces, en ese orden que les acabo de hacer la descripción, ¿sí? Vamos a iniciar a charlar sobre la definición de historia, ¿sí? ¿Qué es lo que define Salas como historia? Entonces, yo no sé si los mismos que tienen la mano levantada, inicio con ustedes o si gustan, bájenla y en el momento que lleguemos a lo que usted quería participar, iniciamos el proceso. Uy, pues se me fueron todos. Listo. Entonces, vamos con la definición de historia o en el orden de ese trabajo, ¿vale? Entonces, Luis Recalde, buenos días. Cuéntame. Buenos días, profesor. Pues, o sea, según lo que vimos en la lectura y pues hablando de la historia como tal, pues nos daba como las tres como ramas, partes donde se divide la historia, ¿no? Donde nos hablaba tanto como la historia como narración, la historia como disciplina y la historia como devenir. Entonces me causaba mucha como, como intriga porque, por ejemplo, un ejemplo de mi mamá, ella siempre sabía decir como que en los colegios deberían dar más historia y así, o sea, y siempre se refería a historia como algo que todos debemos saber, pero como lo que pasó antes. Pero entonces aquí en este escrito nos, o sea, como que nos indaga en que la historia no es solo lo que pasa antes, sino que la historia se puede dividir en varias partes, lo que redime a una historia como más compleja, una historia más estructurada, ¿no? Eh, Obviamente aquí pues también nos podemos ver que nos dice que vamos a tomar más la historia como una disciplina, como un devenir, ¿no? No tanto como una narración. Y pues me llamaba mucho la atención que decía que la historia como disciplina es como el estudio que nos hace a los hombres o como el estudio que hace a todos los eventos del pasado, ¿no? Y pues me pareció también muy interesante lo que decía que el estudio del pasado es lo que nos puede ayudar a comprender lo que vendría a ser el presente. Bien, Luis. Muchas gracias. Ahorita ampliamos un poco más sobre cada una de esas historias. Hernán Velasco, buenos días. Ya, profe, buenos días.
Venga, digamos, como continuando un poquito lo que decía el compañero, también, digamos, hay que entender que dentro de la disciplina de la historia, pues, digamos, no solo se encuentra la lectura de textos como tal, ¿no? O sea, digamos, esa es una de las bases, quería yo, ¿sí? Pero no es simplemente el determinante de decir, bueno, vamos a aprendernos, digamos, hoy la historia de Colombia. En tal fecha fue, digamos, fundada la primera ciudad de Colombia y de allí empezar así como que todo tan memorístico. Entonces, digamos, a partir de eso, yo me doy cuenta de que obviamente todo lo que abarca la historia, pues va más allá de solo la parte que podemos leer. También está pues las cosas como la investigación, sí, que hasta un cierto punto nosotros con ciertos recursos podemos también realizarla. Y también darnos cuenta de que, por ejemplo, el autor decía en una parte del texto que la historia es como, digamos, prestarle atención a los detalles, ¿sí? Indagar de una manera un poco como más curiosa en las cositas pequeñas. Entonces, por ejemplo, de que en Grecia, ¿sí? Se entiende, se puede aprender de historia a través de las vasijas, digamos, de las pinturas que ellos han hecho. Digamos, yo le doy un sentido literal a esa parte que el autor quiere darnos a entender, pero también un poquito más siendo inferencial, pues digamos, tener en cuenta la parte de la investigación a fondo, de entender de que, listo, hay puntos de vista intersubjetivos, pero que también, digamos, a veces en los pequeños detalles, sí, y en la investigación rigurosa, se puede también entender más de la historia, se puede aprender más de la historia y digamos se puede llegar a un consenso en el que realmente estemos viendo las cosas de manera objetiva. Vale, vale, Hernán, muchas gracias. Sí, más abajo por ahí hay una parte que habla, ¿no? Que precisamente historia tiene un significado relacionado con investigación. Muy bien, muchas gracias, Hernán. Carlos Rosero, adelante. Buenos días, profe. Bueno, Tal vez retomando un poco lo que usted estaba hablando de que cuando uno empieza a preguntar, digamos, en un pueblito a la gente y uno se nota y se da cuenta que hay incongruencias, ¿no? Pues en la historia, ¿no? Cada quien que pone su subjetividad, creo que ahí va lo que dice en la lectura, que era como una metáfora, ¿no? De que el historiador lo que hace es unir rompecabezas. Y la historia como tal es un rompecabezas. Entonces, para evitar esas incongruencias en la historia, lo que tiene que hacer el historiador es encontrar las piezas adecuadas que vayan coincidiendo para no caer en, digamos, en mentiras o en la gente que pone pues cada quien su historia y pone a las personas como héroes, ¿no? Entonces creo que la definición de historia pues está muy bien con esa metáfora del rompecabezas. El historiador la historia es un rompecabezas y el historiador lo que hace es encargarse de unir las piezas adecuadas para formar una buena historia. muy bien, muchas gracias. Correcto, Carlos. De eso se trata, ¿no? Esa es la labor, ya conectando a lo anterior. Cuando se investiga, se dedica a eso, y más si es en historia, ¿sí? Hay que saber cómo diferenciar las cosas de un punto a otro. Muy bien. Juan Pablo. Buenos días, profe. Pues, como hacía referencia en el texto anteriormente mencionado, dice que la historia hace referencia a un conocimiento adquirido. O sea, que la historia viene forjada estructuralmente desde el pasado hacia un presente y también puede proyectarse hacia un futuro. O sea, que la historia no solo estudia fechas, discursos y batallas o héroes patrióticos, sino que también estudia el fenómeno del tiempo y estudia al hombre a través del tiempo. O sea que, o sea que la historia como tal tiene que ver arraigada estructuralmente y tiene que retomar fechas importantes y acontecimientos que nos forjan al hombre como sociedad. Muy bien. Sí, sí, señor Juan Pablo. Entonces, bueno, tu discurso se redirecciona hacia eso precisamente, ver cuál es la labor de la historia dentro de una sociedad. Entonces, así vamos a ir aclarando poco a poco hacia dónde se direcciona. Karen Rojas. Buenos días, profe. Buenos días. Más que todo me quisiera centrar en que el autor dice que es bastante complejo llegar a un término o a un concepto global de lo que es la historia, ¿no? Porque nos dice que una disciplina que estudia el devenir histórico, que puede ser estudiar el pasado para comprender el presente, pero con la que
más me quedaría es que estudia a los hombres en el tiempo. O sea, no tanto solamente fijarse en lo que fue el pasado, sino en cómo va evolucionando, cómo va creciendo, cómo va aportando cada civilización, como nos dice la lectura a lo que cada civilización es, porque no es que solamente estaban encerradas entre ellas, sino que se aportaban. Entonces, yo creo que estudiar a los hombres en el tiempo sería como la más acertada, pero sin dar por hecho que pueda ser así, porque dice que es difícil llegar a esa conclusión, ¿no? Exacto, esa es como toda esa construcción que debe hacerse para poder definir, ¿no?, el tipo de historia y qué es lo que está aportando esa sociedad precisamente. Bien, Gabriel Sánchez. Profe, buenos días. Bueno, Bueno, complementando pues lo que dicen los compañeros, ¿no? Pues la lectura número 1 nos habla más que todo es de las acepciones de esta historia, pues que ya lo había mencionado como narración, como disciplina y como devenir, pues que son las maneras de diferenciar, ¿no? De diferentes sentidos y comprender esta historia. Y aparte, pues de las ideas o problemáticas que yo entiendo, pues que ya las han mencionado respecto a que la lectura y la historia no tiene pues como objetivo memorizar fechas o batallas, sino de comprender los procesos históricos, ¿no? Además de eso, no limitarnos a grabarnos las fechas o a memorizar este tipo de acontecimientos, sino a también nos habla pues más que todo como de indagar, ¿no? En relación a la historia y también pues teniendo en cuenta que esto estudia todo fenómeno humano en el tiempo desde una perspectiva histórica. Eso es lo que yo muy entiendo. bien, sí, ya se convierte en algo, en algo que suena siempre, ¿no? Que no debemos es aprendernos las fechas. Sí, eso no Sí, es. es como un mal concepto, ¿no? Que se tiene aún en este tiempo. Entonces, de eso ahora la lectura ya hace mucho énfasis de que tenemos o estamos a la mala idea de que es memorizar o grabarnos las fechas. Además de eso, pues yo lo entiendo que es como más comprender, ¿no? Esos hechos históricos y no tanto de memoria. Correcto. Sí, sí, muy bien, gracias, Gabriel. Julián, no sé, Julián, ¿tu apellido cuál es? Pinzón, Pinzón, listo, adelante. profe, pues un poquito como complementar lo que dijo el compañero, pues para mí es algo como positivo que un historiador tenga muy en cuenta las fechas o días importantes, donde los resultados, tanto logros en guerras o como héroes, pues a mí me parece muy importante saber eso, porque en el texto o sea, a mí me llama mucho la atención una frase que pone el autor, que es, la historia solo la escriben los vencedores. Entonces, para mí me deja una gran enseñanza. Siempre he tenido una curiosidad por esa frase, pero en esta ocasión, pues, a mí me deja la enseñanza que donde la frase tiene muchos matices, eh, y también me dice que también me da a comprender la lectura que no siempre toca quedarse con los extremos, que el bueno siempre ganó, pero nunca conocemos pues la otra parte de la historia, ¿no? Que vivieron la derrota, por ejemplo. Eh, por ejemplo, también, pues a mí me parece que el autor trata de hacer una introducción en torno pues a lo que conlleva pues toda la lectura, que él nos explica casi al final de la lectura, que es el término anacronismo, donde a mí me parece que pues el autor deja muy en claro que si vamos a estudiar el pasado, siempre tenemos que tener en cuenta el contexto y no juzgar con lo que estamos viendo en la actualidad. O sea, que más lo llevemos como una enseñanza a futuro. Muy bien, mira que, bueno, grábate para después ampliar o apúntale a tu curiosidad lo que te llama la atención, lo que es la historia de bronce. Sí, por allí tenlo apuntado para saber hacia dónde apunta eso. Historia de bronce. ¿Listo? Leo Ceballos. Profe, ¿me escucha? Sí, a ver, ¿Sí me dale. escucha? Yo quisiera refutar un poco lo que dijo mi compañero sobre el rompecabezas, las pequeñas piezas, ya que primero
si bien dice el autor que la historia está compuesta por pequeñas piezas, yo pienso que una pieza que nos haga falta, ya que no vamos a tener el conocimiento amplio y pleno sobre todo, una pieza nueva puede cambiarnos este rompecabezas. Un ejemplo claro es el que usted decía de esta vereda. Usted ya podía tener, digamos, un fundamento de cómo se creó esta vereda, pero llega una nueva pieza, una nueva persona con una nueva historia y nos va a cambiar todo esto, porque no podemos dar, digamos, veracidad a una persona más que a la otra, o a un suceso más que el otro. Entonces, eso me parece muy curioso de la historia. Eh, para mí, desde mi punto de vista, es muy difícil tener el conocimiento pleno y veraz de que de que la historia es como la conocemos. Sí, sí, muy bien, muchas Eso sería gracias. Dale, por ahora. tienes razón. Maricel Ruales, Buenos días, profesor y compañeros. buenos días. Desde mi participación, primero que todo, diría que la historia es es un camino, ¿no? Donde, o sea, se va construyendo a partir de unos conocimientos. Pero esos conocimientos que se hayan dado para hoy en día decir que es historia, tiene que ir de unas fuentes confiables. ¿Por qué? Porque pues como usted mismo lo había dicho, usted va a una parte y le dicen una cosa, va a otra parte y le dicen otra cosa, y uno como que dice, bueno, ¿en qué parte hay un punto que digamos que todos estén de acuerdo y que digamos eso para uno es real, pero también está basado en, en textos, en lo que se encuentra en bibliotecas, en la misma oratoria de los mismos abuelos, ¿no? Entonces yo en esa parte donde decía que es una disciplina, sí, sí comparto, de porque, o sea, al hombre hay que estudiarlo a través del tiempo, es decir, desde los inicios, a través de lo que va pasando a través del tiempo y lo que pues hoy en día se está generando, ¿no? Entonces, como desde mi punto de vista, o sea, la historia abarca todos esos conocimientos que uno vaya teniendo, también de uno como los que usted conoció. ¿Y qué le digo? Y en la parte que decían de que las piezas para llegar a llenar, eh, creo que es como muy complicado, ¿no? Porque, o sea, desde mi punto de vista, la historia tiene tantas cosas que no simplemente es memorizar las fechas, sino también como entender qué está sucediendo, cómo está pasando esas cosas y a dónde estamos llegando con la historia. Creo que también de parte ahí estaría la reflexión de uno, ¿no? Muy Eso bien, sería. Maricel, muchas gracias. Bueno, yo no quisiera tampoco quitarle como tanto insumo al otro colectivo, pero cuando hablamos las fuentes también hay que ver qué tipos de fuentes existen, ¿no? Existen las fuentes primarias, que es quien lo vivió, quien estuvo en el momento, que siempre son las más valederas en el momento de la construcción histórica, pero esas fuentes primarias también deben ser apoyadas y corroboradas, como tú le dices, fuentes secundarias también, o sea, que puedan apoyar el argumento que da la fuente primaria. Entonces, bueno, eso ya les han de contar cómo se hace en historia el ejercicio de fuentes primarias y secundarias, pero entre esas dos se consolidan. A veces uno piensa que porque se llaman primarias, o sea, son las más importantes y secundarias, pues no tanto, sino que entender cómo las dos apoyan a la otra. Sí, eso puede ser ahí como lo más importante. Vanessa Moreno. Buenos días, profe y compañeros, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, complementando lo que usted decía, profe, que pues, opino lo mismo porque las fuentes, como lo mencionaba en el texto, son la base de la historia. Entonces hay que tener muy en claro qué clases y qué tipo de fuente tenemos y qué tan confiable es la fuente para así poder tener un concepto claro de lo que se está hablando en la dicha historia, que se está buscando tener concepto. Y también, profe, estoy de acuerdo con lo que dice que la historia estudia todo fenómeno humano, pues porque también puede ahí incluirse, decía el autor, que se incluye hasta desde la vida cotidiana hasta una crisis económica mundial.
O sea, puede entrar en la historia desde lo más remoto, lo más pequeño, lo más minúsculo, hasta lo más grande, entra en la historia para formar un mismo concepto. Entonces, esa es mi perspectiva que tengo sobre el texto. Muchas gracias, Vanessa. Sí, me apoya lo que estábamos charlando sobre las fuentes hace un momento. Muy bien. Edwin Carrera. Buenos días, profe. Buenos días, Edwin. El conocimiento, conociendo estos conceptos de la historia, me puedo dar cuenta que no podemos definir los hechos históricos sin analizar el entorno en lo que nos rodea, y podemos entrar a detallar mediante los procesos. Vale, listo, Edwin. Muchas gracias. Vamos a ver cómo la historia se convierte en eso, ¿no? En un elemento procedimental que va a ayudar a llegar a ese punto sobre el cual tú estás mostrando. Muy bien, gracias. Ginette, no veo tu apellido. Pantoja. No se te escucha, Ginette. Es que estoy teniendo como unos problemas de conexión, no sé si me escuchan Ahí bien. dale, ahí ya te escuchamos bien. Recuérdame tu apellido, Ginette, por favor. Ginette Pantoja. Adelante, sigue. Bueno, hablando en todo estoy, o sea, para mí la historia sí es como una narración y un cuento, pero más que todo es como los procesos humanos que se ha hecho. Para mí sí es como un acúmulo de acontecimientos y procesos humanos a través del tiempo. O sea, para mí la historia se basa en todos esos, en toda la humanidad más que todo, o sea, se basa como en todos los hechos humanos, porque como decía en el texto, si pensáramos que se trata de la tierra o de lo demás, tendría que haber como una investigación más profundas, y los historiadores tendrían que irse como a la creación de pronto de la tierra, cómo se formó, o como nos decía en el texto, tendrían que irse como más a fondo como a la creación del universo. Entonces, pues para mí en sí, la historia se trata como de los hechos humanos a través de todo el tiempo. Sí, bien, gracias. Es lo que se propone. Que se estudia al hombre en el tiempo. Sí, a ver cuál ha sido esa construcción y no solo el tiempo, para ver cómo ha ido pasando. Muy bien, Ginette. Mafe Zambrano, buenos días. Buenos días. Como decía, pues la lectura, historia es un término frecuente pues que usamos en nuestra cotidianidad. Entonces, la historia también decía que estaba como clasificada en history, que eran cuentos, narraciones, la historia como una disciplina académica, y la historia que decía del devenir histórico y cúmulo de acontecimientos. En esta parte, lo que se quiere analizar es básicamente al hombre, lo que ha hecho en sociedad y lo que ha pasado en todo el tiempo. Entonces, pero en esta parte nosotros tenemos que más como no saber fechas, como enfatizaba, no solo es conocer fechas, sino que cuando uno conoce la historia es porque uno ha comprendido un proceso histórico, porque uno lo ha interiorizado y lo puede, por ejemplo, contextualizar lo que está pasando en su actualidad o comprender por qué se actuó de una manera en el pasado. Entonces, esto es lo que la historia estudia, los fenómenos que han pasado en el tiempo y lo que puede pasar en el presente. Y en una parte donde decía que también es válido la historia de para los vencedores, pero si esta la miran desde la parte de la demagogia. Y pues la demagogia es una dominación tiránica donde pues antes existía bastante esto por la jerarquía, que era como muy arraigada, ¿no? Entonces, como esto era tan arraigado,
la historia no solo es para hechos así, que se venció, que para vencedores, sino que la historia abarca muchos campos, desde lo científico, todo. Entonces la historia está en cada cosa que nosotros también podemos observar. Entonces la historia abarca muchas cosas y es necesario siempre que vayamos a investigar así, es necesario investigar así ya haya pasado. Entonces la historia es muy importante para nuestra actualidad, para comprender cualquier proceso que esté pasando y que ya pasó, para conocer. Muy bien, muchas gracias, Mafe. Sí, muchas gracias por tu aporte. Hay que ver también qué juega eso, ¿no? Lo que tú acabas de decir, el discurso demagógico, a ver qué es lo que hace a la historia y qué es lo que la hace muchas veces que sea más creíble a pesar de que es falsa, ¿no? También el juego de palabras y los análisis de discurso son importantes dentro de esta perspectiva. Natalie Domínguez. Buenos días, profe. Buenos días. Yo también quería hablar sobre la frase que mencionó mi compañera, que dice que la historia solo describe a los vencedores. Esa pues estaba también ahí en el texto y me llamó mucho la atención. Mencionaban que era falsa, ¿no? Que esta simplemente era válida cuando se hablaba de la demagogia, que era como unos halagos mentirosos. También tiene mucho que ver cuando usted hablaba que buscaba la historia en las veredas y que cada quien daba como su historia. Esta sería como decir que solo sirve para legitimar al poderoso, en el que usted decía que mi abuelo hizo esto, y entre también llegaba y otro concepto decía que mi tío abuelo, y todos como que llegaban a un punto donde querían como describir a una persona como un héroe, como un vencedor. Ese sería como mi punto de vista. Bien, eso se enfoca en lo que hablábamos, no me acuerdo quién era que mencionaba, la historia de bronce. Sí, esa es la historia que se pinta desde los héroes o para héroes. Muy bien, Natalia. Iván Fernando Obando. Sí, buenos días, profe. Buenos días. Pues yo, según mi punto de vista, yo digo que la historia en sí es muy difícil de definir, porque siempre va a haber incongruencias, ¿entiendes? Porque la historia en sí no es una disciplina totalmente absoluta. Por ejemplo, con las esfinges de Giza, por ejemplo, se pensaba que los egipcios llegaron, encontraron una piedra y comenzaron a tallar. Pero según estudios nuevos se han realizado, dice que justamente el sol cae en el hombro derecho de la esfinge. Entonces, yo digo que la historia en sí no se la puede definir a menos que uno la haya vivido, porque siempre va a haber, por ejemplo, lo que nos dice la historia de los vencedores y siempre va a haber cambios que afecten al enfoque correcto que es la historia. Entonces, por ejemplo, sí es importante, por ejemplo, lo que decían mis compañeros, que decían, la historia no se trata en sí sobre conocer fechas, lugares, héroes, no, pero también hay que conocer sobre eso, porque, por ejemplo, digan, tal héroe llegó tal fecha y tal, tal, no, entonces otra persona dice, tal héroe llegó tal fecha y tal, tal, no. Entonces yo digo que la historia en sí es muy relativa. Los fenómenos humanos son relativos. No hay un hecho que diga totalmente esto fue así y nadie lo puede contradecir, como lo son, por ejemplo, la física o la matemática. Esa sería mi opinión. Vale, Iván, hay una cosa que podemos pensarla bien, es esa parte de si necesariamente para definirla hay que vivirla, ¿sí? Porque estaríamos anulando pues la existencia del otro a partir de mi existencia. Entonces vamos a pensarla y ya la discutiremos en algún momento, esa partecita más adelante, ¿listo? Juan Pablo. Profe, respecto a lo que dice Iván, pues pienso que más que vivirla, hay que conocer los dos puntos de vista. O sea, el punto de vista por cómo lo vemos nosotros y cómo lo ven en la historia. Pues pongo un ejemplo. Segunda Guerra Mundial.
los triunfadores o los héroes, entre comillas, los estadounidenses. Pero nosotros solo conocemos, o la mayoría conocen, solo el punto de vista de lo que ellos nos plasman a nosotros. O sea que ellos son los, entre comillas, los héroes, pero no nos ponemos a pensar no retomamos la idea o los acontecimientos ocurridos pues en Europa, o sea, en Alemania y todos los entes. O sea, me hago referencia a que más que vivirla, tenemos que ser controversiales y ser neutrales, nutrirnos de las dos fuentes para que sí, pues nosotros mismos deduzcamos y lleguemos a una conclusión clara. También puede ser la liberación de Colombia de los españoles. Lo que nosotros nos plantean es eso. Y pues también creo que la historia puede cambiar a través del tiempo, porque a través del tiempo van ocurriendo sucesos que desmienten sucesos ya ocurridos en el pasado. Como por ejemplo el libertador Simón Bolívar, que ya no es considerado un libertador por X o Y razón. Y eso pues también refiere a la investigación. También tenemos que en el presente retomar y deducir que el pasado también tiene equivocaciones y así a través del tiempo llegar a conclusiones que desmientan o se aciertan con lo que vivimos actualmente. Sí, muy bien, Juan Pablo. Es precisamente hablar que esas verdades en algún punto tienen caducidad, ¿no? O esas verdades se vencen al aparecer una nueva versión, al aparecer un nuevo constructo investigativo, entonces todas las cositas como que van perdiendo su fuerza y son reemplazadas por. Eso sucede en todo, sino que a veces como que las ciencias naturales se niegan a esa caducidad de las verdades absolutas. Entonces la historia también puede caer dentro de ese aspecto. Muy bien. Vanessa. Hola, profe, buenos días. ¿Me escucha? Sí. Profe, pues aquí en el texto, y pues ya lo que según han estado hablando los compañeros, dice que la historia no tiene el objetivo de memorizar fechas y, por ejemplo, batallas, sino de comprender los procesos históricos. Entonces, a mí me parece que eso es muy importante de analizar, porque si bien creo que los sucesos y las fechas nos sirven para poder contextualizar lo que ha sucedido, es muy importante el comprender cuáles han sido las causas, las consecuencias, los factores, cómo todo eso ha influido, las distintas partes de, digamos, pues de cada suceso y de cada proceso histórico, para poder ir más allá precisamente de eso, de solamente tener, digamos, este suceso y esta fecha, sino el poder comprender, analizar y saber el por qué se dio ese suceso. Y pues también, profe, me parece importante resaltar que en ocasiones pensamos que la historia solamente es el pasado, y pues realmente no es así, porque me parece que la historia se está formando cada día. Por ejemplo, pues lo que nosotros estamos viviendo, que es la pandemia, ya se vuelve, me parece a mí, un proceso histórico. Entonces me parece pues importante tener en cuenta eso, profe. Muy bien, muchas gracias. Sí, muy bien. Vamos a entender, a ver, de una vez ya que lo menciono, porque de pronto se nos olvida después, para poder analizar un elemento como un elemento histórico o que se convierte en un hito histórico, tienen que pasar 20 años. Entonces estaríamos hablando que para los años 40, pues 2040 me refiero en adelante, o sea, 2041, 42, por allá más o menos, ya podrán hablar de esto como un hito histórico, ¿sí? Que pueden mencionar en el 2020 se presentó esta circunstancia que llevó a la población a esta situación, ¿sí? Entonces, por eso la historia se puede empezar a estudiar como historia después de que han pasado 20 años para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Y ahí ya se puede convertir en un hito histórico, precisamente. Fernando Delgado. Buenos días, profe, compañeros. Yes. Pues lo que me pareció interesante de la lectura, pues que dice que el trabajo pues, de la historia es, o sea, ser ser imparcial, crítica y académica, que pues no se puede tomar ninguna postura cuando se está investigando, ¿no? El pasado, que
tampoco se tiene que caer en la demagogia, que es idealizar pues a las personas que fueron parte de esa historia, que muchas veces cuando se quiere buscar pues la verdad hay que desmitificar a esos personajes. Por ejemplo, cuando hablamos del libertador Simón Bolívar, pues en las escuelas nunca nos hablaron pues de los crímenes que cometieron pues con los pastusos en la campaña libertadora. Eh, y es eso, ¿no? Buscar la verdad a través pues, de la investigación, ¿no? Y que pues no pues idealizar a estos personajes. Eso es mi aporte. Perfecto, Fernando, muy bien. Y aquí tú me haces caer en cuenta de algo. Y alguna vez yo cometí ese error y después dije que pelele, estoy criticando al otro, pero yo estoy haciendo lo mismo. Y nos sucede a muchos, a muchos, a muchos, incluso yo consideraría que a ustedes. Negamos ese heroísmo de Bolívar, pero queríamos idealizar a Agualongo también, ¿sí? En esa construcción histórica, no, ¿qué tal? Acá Bolívar, no, Agualongo y lo máximo Agualongo. Entonces, miren, anulamos al otro héroe, pero queremos imponer a nuestro héroe. ¿Sí se dan cuenta? Y yo considero que muchos manejan como esa tendencia, ¿no es cierto? O sea, siempre querer pintar los héroes y anulando que quienes construyen la historia es el pueblo. Y yo lo hacía y claro, yo decía, bueno, raje y raje aquí de Bolívar, pero idealizando y endiosando a Gualongo también. Sí, que es lo que sucede en las dos circunstancias. Muy bien, muchas gracias. Carlos Lucero. Perdón, ¿quién me habló hace un momento? Buenos días, Perdóname, profe. Carlos, perdóname un segundito. ¿Quién me estaba hablando hace un momento? Antes de Carlos, ¿quién estaba participando? Jóvenes. ¿Quién estaba hablando antes de Carlos? Bueno, Fernando. ¿Fernando qué? ¿Fernando Delgado? Ya. Carlos, adelante, qué pena contigo. Listo, profe, buenos días. Buenos días. Podemos decir que la historia es una serie de pistas que debemos ir desglosando para encontrar diferentes fuentes y estas deben ser desde diferentes perspectivas. Es muy interesante porque en el texto nos dice que un error muy común que sucede es el anacronismo, que es situar una persona o una cosa en un periodo incorrecto. Y esta es una realidad muy grande que se ha dado en diferentes épocas de la historia, ya que un gran ejemplo que nos da el texto es que en Grecia se decía que los hombres son seres superiores a las mujeres. Entonces decía que si una feminista de la época actual, que es ahora, escuchara esa realidad, pues obviamente diría que pues está totalmente equivocada, pero pues para la perspectiva de ellos, eso era una realidad inmensa, increíble, y ellos dicen que también al ser, decían que supuestamente los hombres somos superiores, y decía que también deberían tener relaciones entre hombres, entonces eso también sería una clase de homosexualidad, pero esa era la realidad de ellos en aquel entonces es importante apreciar y entender las perspectivas que existen entre diferentes tiempos y épocas. Muy bien, Lucero, muchas gracias. Nos aclaras, bueno, y te me adelantas a una parte de las características de la historia para entender qué es eso del anacronismo. Muy bien, pero muy buena participación. Lorena, Esperanza, Gracias. ¿Cuál es tu apellido? Rodríguez es mi apellido. Adelante, Lorena. Pues para mí, o sea, como la cosa como que más me llamó la atención es sobre que la historia cotidiana muchas veces a nosotros no nos importa porque se nos ha enseñado que es la de los grandes héroes y o sea, las personas como que sobresalen, que nosotros las personas que no sobresalimos no somos importantes o tal vez no construyamos la historia. Y a mí eso se me hace como, o sea, se refleja en un libro que se llama La guerra no tiene rostro de mujer, porque allí es una periodista que durante los años 80 hasta el 2000 decidió hacer entrevistas a las mujeres que
participaron durante la Segunda Guerra Mundial y que durante cerca de 40 años no se les permitió hablar sobre sus experiencias. Por lo que cuando ella intentó publicar su libro, el censor con el que habló, no tenía un editor sino un censor, le dijo que cómo se atrevía a manchar la gran historia que habían construido los rusos ganándole a los alemanes, y cómo pretendía ella hablar de parásitos, de vómito, de gente muriéndose desgarrada en los campos, y lo que contaba era la gloria de que habían ganado al fascismo. Y como ella se atrevía a contar que habían hombres que violaban a las mujeres en las noches, si esos eran los héroes que habían liberado a todo mundo de los nazis. Entonces, a mí eso me parece muy importante, el hecho de que nosotros a veces las cosas muy pequeñas, las visiones pequeñas ya sean... por ejemplo, había una mujer allí que ya decía, yo no me acuerdo en qué frente combatían y dónde quedaban los lugares en los que yo di de baja a muchas personas, pero yo sí me acuerdo que para casarme con mi esposo tuve que guardar vendas por un mes para hacerme un vestido. ¿Sí? Entonces a nosotros a veces esas cosas como muy pequeñas no nos parecen importantes. O sea, a mí de qué me sirve, uno pensaría, a mí de qué me sirve saber que una señora random de Rusia se guardó vendas para hacerse un vestido. Pero son esas cosas pequeñas que nos muestran el contexto de lo que era vivir en una trinchera durante la Segunda Guerra Mundial, que no solo fue la pelea con los tanques y los morteros y los zapadores, sino también esas cosas pequeñas, las mujeres que horneaban el pan, las lavanderas, las cosas pequeñas a veces a nosotros no nos importan y creemos que eso no es importante para formar la historia o el contexto de algo, de algún suceso histórico. Muy bien, muchas gracias, Lorena. Esa es la historia desde otras perspectivas, ¿no? Lo que les hablaba al principio en un ejemplo cuando hablábamos del conflicto. Les recomiendo ahí, respecto a lo que dice Lorena, no es el mismo contexto, ¿no? De Segunda Guerra, pero sí sobre la España de Franco. Y pinta eso mismo que acaba de contarnos Lorena desde otra perspectiva. Para que tomen nota, por allí hay una película interesante que es con base en un documental y basada en la realidad. Se llama Las Voces del Silencio, para que lo tengan en cuenta. Sí, es muy interesante ver otra perspectiva de las guerras también. Y se llama así, Las Voces del Silencio, precisamente. Gracias. Alejandro López. Buenos días, profesor y compañeros. Bueno, profe, con respecto a la lectura y la definición de historia, yo la vine asociando con el proceso que se lleva para esclarecer un homicidio, porque pues ahí también se llevan distintos puntos de vista pues de varias personas, porque, bueno, a ver, si el homicidio lo presenciaron 4 personas, el fiscal o el abogado debe tener la declaración de las 4 personas para llegar a la verdad. Entonces, pues lo estoy relacionando con eso porque la historia se basa pues en los hechos y en los conocimientos de todas las personas para pues llegar al mismo punto de vista, y creo que me enredé, pero bueno. Dale, adelante, tranquilo. También lo relaciono con lo que usted dijo de la historia de la vereda, pero creo que, bueno, con lo de las piezas del rompecabezas, pero creo que todas las declaraciones con respecto a la historia de la vereda deben ser verdad, pues para poder llegar en sí a lo que es la historia. Y pues ya, profe, eso. Vale, listo, Alejandro, muchas gracias. Hernán Velasco. Ya, profe, venga. ¿Qué le digo? Pues digamos, teniendo en cuenta con lo que han dicho, yo creo que la mayoría de mis compañeros, acerca de que pues no sabemos si hay un punto de vista objetivo, ¿sí? Después de tantos puntos de vista subjetivos, ¿sí? Y se puede llegar a un consenso. Digamos, yo como planteamiento lo miro que por algo también está una de las ramas del estudio que se llama pues la epistemología, ¿no? Que a partir de allí podemos evaluar los criterios por los cuales, digamos, se desarrolla el conocimiento, ¿sí? Se lleva un examen, pues, previo, obviamente, para evaluar justamente la ciencia a la que estamos
siendo afines en este caso. Y pues siempre hay dos métodos, ¿no? Parece por un lado de la filosofía, ¿sí? Que plantea las teorías y las hipótesis, y por el otro lado el campo científico, que ya se lleva más que toda la parte de la investigación, ¿sí? Que también obviamente está relacionado con la filosofía, pero digamos podría verse como, yo diría, ¿no? No sé si esté equivocado, como un concilio, sí, por así decirlo, para poder llegar justamente a ese punto de vista objetivo que tanto queremos llegar, pues, y evitar que, como lo decíamos, pues que haya historia tras historia y que no sepamos cuál es la verdad. Muy bien, sí, en algún punto vamos a ir concluyendo cosas, ¿no? Vamos a ir como ya, bueno, y entonces la historia, sí, según el autor, lógicamente, sí, porque si queremos conceptualizar historia tendríamos que hacer una revisión de muchos otros autores, y acuérdense que aquí en sí lo que no buscamos es eso, ¿no? Sino que queremos es irnos enfocando hacia la historia de la educación. Muy bien. Leo Ceballos. Profe, también algo que me parece muy curioso y quiero resaltar es una virtud que tiene un historiador, que plantea que es un buen observador y pone el ejemplo aquí de Sherlock Holmes y todo esto. Y también me parece muy correcto el ejemplo que pone el autor al decir que los cavernícolas desde aquel entonces observaban y planteaban cuándo atacar, digamos, para cazar un mamut. Entonces, desde esa época pienso yo que los seres humanos contamos con esta virtud, y esto me pareció muy curioso resaltarlo porque el autor, como muy bien lo plantea, pienso que es una virtud que muchas veces no le dan a los historiadores. O sea, que lo dejan de lado y es, digamos, para mí la principal virtud que ellos tienen para ejercer. Muy bien, sí. Sí, ¿no? Los que han visto pues Sherlock Holmes es como la mejor iniciativa para hacer una reconstrucción investigativa y posterior histórica, ¿no? Además que hay unas técnicas en investigación histórica que son muy precisas para esa adaptación del conocimiento. Bien. Camila Morán, buenos días. Buenos días, profe, ¿me escucha? Sí. Sí. Bueno, para resaltar también que, por ejemplo, nos dice que la historia debe ser crítica, o sea, siempre hay que analizar el lado bueno y el malo de las cosas. Entonces se debe introducir sistemáticamente fracasos junto a éxitos. Por ejemplo, lo que mencionaba el compañero Fernando Delgado hace rato, por ejemplo, que tenemos que desmitificar a personajes así de la historia, porque en el caso de Simón Bolívar, o como usted decía, Agustina Huelongo, tenemos que mirar cada aspecto, o sea, bueno y malo, para poder tener una mejor idea de las cosas, para poder analizar mejor la historia. Entonces, en la historia se hace fundamental la indagación. Tenemos que conocer cada diferente aspecto, cada concepto, cada contexto diferente, para poder llegar a una mejor idea de lo que estamos investigando. Sí, correcto, correcto. Por eso hay que ser muy rigurosos, ¿no? En esa construcción histórica, en lo que se vaya haciendo, así como vamos a ser rigurosos en cómo se ha construido la educación, pero vamos a ver lo que es desde diferentes perspectivas, cómo se ha ido construyendo, ¿sí? O sea, los griegos tienen una forma de construirla, bueno, y ha sido el génesis en últimas para todo el proceso, y ver cómo ese concepto de pedagogía también ha evolucionado desde ese entonces hasta la actualidad. Entonces son diferentes circunstancias que vamos a ir analizando. Muy bien, Camila. Esteban Alvear. Hola, profe. Hola. Buenos días. Profe, yo estuve pensando bastante sobre lo que una compañera dijo al inicio sobre la subjetividad de la historia. Y la verdad es que yo encuentro prácticamente imposible encontrar, o sea, pienso que la historia es la ciencia más subjetiva. Me parece muy difícil encontrar objetividad en la historia, porque pues ser objetivo prácticamente es analizar o estudiar algo tal y como es. Y me parece imposible estudiar el pasado tal y como fue. Se puede de pronto estudiar algunas cosas, pero tal cual me parece prácticamente imposible. Y otra cosa que pienso es que la historia no es, o sea, no siempre va a ser la misma. Tal vez dentro de 50 años
encuentren hechos históricos que abarquen cosas de hace 5.000 años y se pueda cambiar esa historia. No sé si que eso esté bien. Sí, sí, o sea, eso es lo que ha pasado, ¿no? Históricamente ha pasado eso, empiezan a haber nuevos hallazgos. Claro que sí hay formas como de hacer estudios cada vez más profundos por la ayuda de la tecnología, ¿no es cierto? La paleontología precisamente se dedica a eso, a hacer esa reconstrucción de una comunidad a partir de los hallazgos que se hacen. Y pues esa ha sido la que nos ha mostrado cómo vivían los egipcios, cómo vivían los quillacingas, cómo vivían los muiscas. Y así se ha ido haciendo esa construcción y en últimas coinciden con más hallazgos que se van presentando. Ahora bien, también sucede lo contrario, lo que acabas de decir. Eh, Teníamos por conocido que la evolución estaba dada, a ver, para ser muy claro y no quitarles mucho tiempo, esta que iniciábamos con una figura, ¿no es cierto? El mono, y de ahí empezaba a caminar hacia adelante hasta llegar a un tipo encorbatado, ¿sí? Pero con la aparición de otros hallazgos, ¿sí? Más allá del neandertal, ¿sí? Del Homo sapiens, se demostró que las figuras no deben estar así, o sea, como una detrás de otra en fila, sino que realmente deberían de estar de frente, que este tiene su propia evolución, este tiene su propia evolución, este también, y así, ¿sí? Entonces, esas son circunstancias que nos han llevado nuevamente a una reconstrucción histórica. Incluso se atreven a decir, o sea, que si bien el neandertal parece antepasado, dicen que ¿y en qué momento nos atrevimos a decir que ya el neandertal ya lo superamos y no ser nosotros los neandertales, por ejemplo? Entonces son estudios interesantes que ponen en duda, y es que a la larga esa es la construcción del conocimiento, poner en duda, no poder atreverse a decir esto ya está dado. Que hay cosas que sí se puede a partir del día de su ocurrencia, pero debemos superar esa etapa. Por ejemplo, decir, es que el 20 inició el grito de independencia y con ese proceso, pero no, tal vez los pueblos iniciaban mucho antes, pero no, como tuvo que suceder en Bogotá, entonces es el 20 de julio, o en Santa Fe, como se conocía para ese entonces. Entonces mira que hay circunstancias que a la larga, para salvarse la historia un poco, se ha dividido entonces en algún punto, decir, es que la historia oficial es esta, que también es lógicamente un atropello contra lo que se considera historia no oficial, que es la historia desde los pueblos, ¿sí? Entonces esas son bueno, más puntos de análisis y que parece que me estoy pasando al otro colectivo, más vale. Gina, Alvear. Muy buenos días, profe. Muy buenos días a mis compañeros también. Profe, bueno, la lectura sin lugar a dudas pues ha sido una lectura muy buena que nos ha ayudado a cada uno de nosotros a analizar mucho más y a interiorizar sobre qué es la historia realmente. Entonces, algo a mí que me parece importante también es algo que se da, un error que se da más bien en nuestra actualidad, que se presenta muchas veces. Por ejemplo, cuando el profesor de sociales nos dice, chicos, hablemos de historia. Entonces, automáticamente a nuestra mente pensamos que es una ciencia. Esa historia es una ciencia que abarca dichos fechas o batallas que pasaron. Entonces, esta lectura realmente me ha ayudado a mí y estoy segura que a mis compañeros a interiorizar más, a no quedarnos solamente como decir, bueno, abarca esas fechas o esas batallas que ya pasaron, sino lograr a comprender por qué pasaron, por qué surgieron, qué pasó allí, cuál fue, como decir, el problema, en qué se solucionó, a interiorizar todo ese proceso. ¿Por qué? Porque nosotros como futuros docentes que somos, tenemos que impartir nuestro conocimiento y llegar a que el estudiante interiorice y llegue a un conocimiento, digámoslo así, desde una parte haciendo una crítica constructivista. Entonces, algo que me parece, como vuelvo y lo repito, muy importante aquí, es que la lectura nos ayuda a interiorizar más, sino no solo quedarnos como en las fechas y batallas, porque eso es lo que uno, en mi caso, ¿no? Cuando el profesor decía hablemos de historia, a uno le venían a la mente fechas y ya, pero nunca uno pensaba como en interiorizar esas cosas, qué fue lo que pasó, por qué pasó esto. Entonces nos ayuda realmente a interiorizar más y, como le dije, profe, pues hacer una crítica constructivista y pues de ver también que lo que dicen mis compañeros, realmente es muy difícil decir, bueno, la historia en sí es esto. ¿Por qué? Porque todos como seres únicos que somos tenemos un tipo de conocimiento. Unos pensamos de una manera, otros de otra.
Entonces, la historia abarca a que nosotros hagamos una crítica, pero como usted lo dijo, desde cada punto de vista de cada persona y según lo que viva, porque es muy diferente contarlo yo a contarlo una persona que ya pasó un suceso. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista, profe, sobre la... Gracias. Gina, ¿me recuerdas tu nombre completo, por favor? Gina Joana Alvear Lazo. Ya, dame un segundo. Bueno, muy bien, Gina, gracias. Diana Cuastumal. Buenos días a todos. A partir de la lectura me di cuenta que es importante tener en cuenta todos los puntos de vista de la historia, como en un cassette, el lado A y el lado B de la historia. Por decirlo de alguna manera, la historia de los vencedores y la historia de los vencidos. Es muy importante tener en cuenta todas las fuentes como las fechas, textos, documentos, la tradición oral, los testimonios de cada lado de la historia. Esto nos llevaría a construir un rompecabezas histórico. Por ello, la lectura nos invita a indagar cada detalle de la historia, desde el más mínimo detalle hasta lo macro. Un ejemplo de ello es el proceso de paz, todos los testimonios de las víctimas, victimarios y otros agentes que participaron en ello, las fechas, los reportajes. Esto nos lleva a construir una historia más completa porque ya tiene en cuenta todos los protagonistas de este momento histórico, teniendo en cuenta sus fracasos y sus aciertos. Sí, muchas gracias. Eso es lo que se pretende hacer, ¿no? Cuando se construye la historia desde una sola perspectiva, es en lo que se incurre en eso, pues negar la historia del otro prácticamente. Muy bien, Diana, muchas gracias. Juan Pablo. Pues, profesor, haciendo especial énfasis en la historia a través de la educación, pues en el texto anteriormente presentado dice que la educación es un proceso que se transmite por conocimientos, habilidad, valores y costumbres. O sea, es como una introducción y a la acumulación de diversos conocimientos que hace referencia hacia un tema determinado. Y pues dice que la educación tiene diferentes contextos, depende de la historia de cada cultura. Por ejemplo, dice que en la antigüedad la educación egipcia se destaca sobre la infraestructura de las pirámides y esa infraestructura se ve transmitida gracias a la educación de los sacerdotes que enseñaban las matemáticas y enseñaban la astronomía. O sea, quiere decir que esta educación se ve plasmada no solo en parte cultural, sino también se ve plasmada en parte estructural. O sea, esto hace referencia a que la educación también tiene un proceso de evolución y esto hace una parte importante de la historia, como cabe recalcar la educación egíptica. Gracias, Juan Pablo. Ángela, ¿me recuerdas tu apellido? David. Adelante, Ángela. A ver. Pues volviendo a empezar un poco, si no me perdí, decía algo que me llamó la atención, era de la investigación, ¿no? Pues bueno, que el historiador es como un investigador y bueno, ponía a Conan Doyle de ejemplo con su personaje que inventó de Sherlock Holmes, que decía pues que él prestaba atención a todo lo que pasaba a su alrededor, ¿no? Y por eso era un buen investigador y un buen detective. Y yéndonos ya más abajo, pues nos decía que los problemas en la historia de la educación es que primero la gente confunde educación con escuelas, colegios, profesores y estudiantes, cuando la educación es los conocimientos que se transmiten.
como las habilidades, los valores, las costumbres. Y pues lo otro que decía era que la instrucción ya son los conocimientos sobre un tema en general, como las matemáticas y la física que dan en los colegios. Otro problema de la historia de la educación es que tiene muchos anacronismos, ¿no? Que por ejemplo, poner un anacronismo decía que era pues que, ¿cómo es que es? Que poner algo que no corresponde a una época, ¿no? Entonces, ponía el ejemplo de la antigua Grecia que decía que los hombres eran machistas, cuando ese término todavía no existía en ese tiempo. Entonces, tal vez uno como profesor debería entender eso, porque cuando uno vaya a dar una clase de historia en un colegio, ¿no? Uno podría ir y decir, bueno, la Revolución Francesa fue cuando María Antonieta se desquitó mucho con el pueblo y el pueblo se rebeló y la mataron, ya. Y entonces apréndanse esta fecha y los nombres de las personas, pero no decir el por qué María Antonieta era así, por qué María Antonieta tal vez no estaba lista para ser reina o para gobernar a un país, y por qué la gente ya desató su ira y conocer todos los momentos. O todo el espacio que pasó, eso hace que las personas o que los estudiantes no entiendan bien la historia y no la conozcan, y pues ya es un problema en la educación. Y ya. Muy bien, sí, como para concluir de pronto esta parte de la participación de su compañera, el anacronismo es juzgar el pasado con ojos del presente. Sí, así el ejemplo pues del machismo ese es como el más claro que se tiene, ¿sí? Entonces, juzgar el pasado con ojos del presente. Aunque el hecho de darle una terminología no quiere decir que se esté juzgando, ¿no? Precisamente porque para la época pues no va a existir esa terminología. Pero sí hay que ser muy cuidadosos con ese aspecto. Gracias, Ángela. Mario López. Profe, ¿me escucha? Sí. Buenos días. Buenos días. Lo que pasa con eso es que, o sea, tengo un problema bien grande con lo que dice sobre lo de lo de la historia lo escriben los vencedores, ¿no? Y también sobre los anacronismos. Lo que pasa con la historia que lo escriben los vencedores es que los vencedores a veces no son los correctos. Y, por ejemplo, tenemos la historia, digamos, sabemos que la guerra de Vietnam la ganó Vietnam, pero pues Estados Unidos lo considera como un rotundo fracaso en su historia. Pero los vietnamitas lo consideran como la liberación de su país. Cada uno de esos puntos de vista se considera como algo susceptible a la vista del otro. Entonces sería como digamos, como si ellos dos se contradicieran entre sus, ¿cómo se llama? Entre sus historias. ¿Qué pasaría si una historia se contradijera en ¿cómo se llama esto? En contexto y en un punto fijo, para darse cuenta que la historia no es real. Tan subjetiva es la historia como para decir, esto puede ser así, pero no puede ser así porque un país dijo que no era así. Yo creo que eso sería un ejemplo tan claro que el anacronismo de ver que como ver el pasado con ojos, ver el pasado con ojos del presente y condenar el pasado sería como algo que escribieron los vencedores. Por ejemplo, los crímenes de guerra que hace poco estuve viendo un documental sobre los crímenes de guerra que pasó en China, que, bueno, los japoneses hicieron en China. ¿Qué pasó? Que los japoneses dijeron que los pensaban como prisioneros de guerra, los tenían como prisioneros de guerra a los chinos. Pero los chinos hace poco sacaron un documental muy grande sobre que los prisioneros de guerra eran tratados más como experimentos sobre la peste negra y hacer un experimento sobre, ¿cómo se llama esto? Sobre los efectos de la peste negra en el cuerpo, y que los japoneses ¿cómo se llama? Desmeritan eso. Completamente lo desmeritan. Y dicen que no, que los tenían como prisioneros de guerra. Entonces me doy cuenta que cada una de las visiones y cada una se los contradice.
¿cómo tomaremos eso si ni siquiera hay sobrevivientes de eso y todo el campo de refugiados que tenían supuestamente ellos lo quemaron? Entonces, cada una de esas historias pienso que la subjetividad está muy expuesta en la historia. Entonces, ¿cómo sería para confirmar una historia fuera real sin tener alguna prueba y buscar algo así como una cohesión y darse cuenta que esto sí fue real? Eso me pregunto yo, ¿no? Estuve toda la tarde. Bueno, hay que ver, hay que entender, ¿no? Más allá de ver, hay que entender cómo se dio esa construcción histórica, cómo la negación tal vez puede llevar también a que se le esté quitando mérito a lo que fue real. Entonces, ahí es donde juegan un papel importante las fuentes primarias, las fuentes secundarias, esas juegan un papel fundamental dentro de todo este ejercicio, ¿sí? Bueno, cosas que se irán ampliando con el pasar del tiempo. Entonces, Hernán, te pido un favor, ¿vale? Me vas a regalar un segundito porque es tu turno, pero quiero dar y cerrar las participaciones con Diana Carolina, Vanessa Moreno, Danilo Betancur y Gabriela Unigarro, ¿listo? Esas 4 participaciones y de ahí, Hernán, cierras pues ya todo el conversatorio, ¿te parece? Porque ahorita seguías tú, pero entonces les voy a dar paso a ellos que no han participado. Diana Carolina, ¿me recuerdas tu apellido, por favor? Sí, Diana Mayama. Adelante, Diana. Bueno, yo solo quería enfocarme como en una parte muy pequeñita que dice que la historia con fines científicos pues no tiene ningún compromiso político que pagar y que existe pues la libertad absoluta para estudiar y concluir lo que sea. Y lo que no pasa pues con la historia normal o con la historia de un país o con la historia política o bueno, ese tipo de cosas. Y en el ejemplo que usted nos colocaba pues del conflicto armado, creo que es muy evidente cómo se silencian las fuentes que quizás sean como las más fidedignas para concluir algo en la historia, ya que pues por a ver, este, lo de la demagogia, pues hace que la gente quizás tenga miedo de hablar o que, pues, como le digo, las personas que de verdad tienen, este, las personas que de verdad son fuentes fidedignas para concluir algo cierto o quizás lo más cercano a lo cierto, pues sean silenciadas y que esto afecta un poco como la veracidad de una historia. Bien, muchas gracias, Diana Carolina, muy amable. Vanessa Moreno. Hola, profe. Yo quería hacer un aporte en el sentido de los anacronismos, dado el hecho de que en mi educación tuve muchos anacronismos al momento de conocer la historia. Y entonces nosotros, como vamos a ser futuros nuevos docentes con nuevo pensamiento, sería como quitar esos anacronismos, que es muy importante, ya que como experiencia personal se tiene pues no una perspectiva buena de la historia, sino diferente a lo que realmente es. Entonces eso era mi aporte en el hecho de caso personal, tomado como que ya no entiendo la historia como por su camino inicial, sino por diferentes perspectivas, dado a que mi profesor, pues no soy dicha a criticar, pero pues sí influyó demasiado en mi educación. Entonces era como parte de consejo y llamado a todos nosotros para que hagamos un cambio en esa educación. Ya que bueno, mi profesor sigue dictando clases, pero pues pueden haber muchos más también que sigan dictando ahí, así, pero nosotros podemos hacer un cambio a nuestros nuevos estudiantes, a las nuevas personas que podamos tener, influenciarlos en realmente cómo es la historia, no convertirlos en un bololó, como dicho se conoce. Eso era, profe, gracias. Vale, muchas gracias, muy amable. Danilo Betancur. Buenos días. Buenos días. En algún momento el autor del texto nos menciona el origen etimológico, ¿no?, de la historia y nos dice que viene de un término griego que significa conocimiento adquirido mediante la investigación. Entonces esto nos da
entender que hay una necesidad pues de investigar y nos lleva, como lo menciona el autor, ahí nos lleva a la indagación, ¿no? Entonces, aquí para resolver para resolver las indagaciones, pues que se plantea para llegar al fin de una investigación, los anacronismos nos podrían llegar a dañar, pues, ¿cómo lo diría? Para llegar a resolver el caso, los anacronismos nos podrían dañar ahí la investigación, el fin de la investigación, pues. Danilo. Profe. Sí, ahí ya cierras tu participación, es que creo que se te cortó. Sí, la pregunta, pues al final. No te escuché la Anacronismos pregunta. Ajá, dime. pues los anacronismos nos podrían llegar a dañar el fin de la investigación, porque pues nos decía que alteran pues los... Sí, el momento, pues. cuando no son bien manejados, pueden dañar la investigación. Sí, pueden dañar, mm, por ejemplo, a ver cómo pueden dañar una investigación. La creencia indígena, por ejemplo, ¿sí? El politeísmo. Y entonces nosotros decimos, hombre, pero adorar a una piedra, la piedra no tiene nada, ¿qué ganan con eso? ¿Sí? Por eso están jodidos y yo no sé qué y bla, 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 bla. Entonces mira que ahí tú estás quitándole respeto por la cosmovisión del otro. Entonces, ese anacronismo en el que uno cae, ¿sí? Por la creencia de uno, es lo que comete más errores, ¿sí? Si no, incluso entre las mismas religiones, la diferencia de religiones, yo siempre he pensado que por qué, o sea, que existan las que quieran, pero ¿por qué esa increíble necesidad del otro quererlo convertir a usted y viceversa? ¿Sí? Hombre, si usted cree en eso, crea. Si eso es lo que lo hace feliz, sea feliz, ¿sí? Pero no venga a convertirme a mí, ni yo tampoco, pero ¿por qué te hacen esto allá? ¿Sí? Entonces, ese mismo sentido es lo que sucede con los anacronismos. Cuando juzgamos de mala manera, caemos en ese gravísimo error. ¿Sí? Entonces, sí puede dañar el estudio histórico el anacronismo. Gabriela Unigarro. Ya, hola, buen día, profe. Hola, bueno. A ver, yo quería remitirme un poquito, pues ya que dadas las participaciones nos hemos dado cuenta o hemos podido responder así un poquito desde nuestras perspectivas, qué es la historia, ¿no? Y acá en la primera lectura me parecía algo muy importante esta parte donde mencionaba la fragilidad del tiempo para poder observar la historia. En especial cuando dice que es una ciencia que estudia el pasado para comprender el presente según algunas perspectivas. Y otra que pues creo que es la con la que más se desarrolla el texto, donde menciona que estudia a los hombres o al ser humano en el tiempo. Curiosamente, pues yo había topado con una lectura anteriormente que paralelo a esta me quedó resonando una fracción. Y aunque pues este creo que es un ámbito un poco más epistemológico que educativo, creo que viene al caso porque, bueno, yo quería hacer una reflexión con respecto a eso porque me generó una duda. Bueno, resulta que estaba echándole un ojo a una revista antropológica que pues hace una primera visión bibliográfica sobre una antropóloga que pues vino aquí a Colombia, una antropóloga gringa, Anne Osborne se llamaba. Y entonces ella decía que había una necesidad de observar el pasado con ojos del presente. Y bueno, haciendo una pequeña citación, ella mencionaba que esas perspectivas se volvían más consistentes las problemáticas de la antropología y arqueología como su ciencia, pero que observaba unas posibilidades y limitaciones, llegando a ser una de las pocas que quisieron ver el presente con ojos del pasado y el pasado con ojos del presente. Frente pues, a este análisis que a mí me quedaba un poco complicado entenderlo, me remitía un poco a la frase que se ponía en juicio, ¿no? La de el que no conoce su historia está condenado a repetirla, y creo que es un poco controversial, porque la dinámica de la historia no tiene esa flexibilidad, ¿no? De decir, bueno,
algo que no está dentro de nuestras bases temporales va a repetirse por inercia. Y creo que al haber encontrado esa capacidad de decir qué es la historia según lo que nosotros hemos vivenciado, desde la parte educativa, nosotros creo que tenemos una responsabilidad un poco más grande, que es más allá del qué es, el para qué sirve, en qué funciones la historia puede contribuir en la parte educativa y teniendo en cuenta, pues, no yéndonos tan lejos, sino intentar conocer la propia historia, la historia que quizás desconocemos y que nos podría componer de una forma distinta a nuestras propias realidades. Muy bien, muy buen análisis, Gabriela. Tienes muchos puntos precisos sobre lo que estamos estudiando y ese análisis que presentas. Es interesante, igual seguimos construyendo y vamos a ir analizando cada vez un poco más y más de las situaciones. Hernán Velasco, entonces concluyes, por favor. Listo, profe, pues. Entonces, venga, ahorita la compañera acabó de decir algo bastante interesante, ¿sí? De hecho, yo tenía algo pensado similar, pues hablar algo así. Y bueno, entonces lo voy a intentar como complementar. Yo pensaba así, de una manera de que la educación justamente es ese medio por el cual podemos aprender, digamos, justamente lo que tiene que ver con la historia, pero desde distintos puntos de vista. En mi caso, por ejemplo, yo soy muy afín acerca de lo que es la filosofía kantiana, por ejemplo, ¿sí? Acerca de poner todo en un análisis, de poner todo en un examen y realizar una crítica. Digamos, todos estos factores, sí, estos recursos nos sirven justamente para llegar a una conclusión que puede ser más certera acerca de la realidad que vivimos, tanto a través de la historia como de distintas ramas. Eso por un lado. Y yo creo que justamente la educación, sí, las escuelas, pues nos dan ese medio, sí, para poder llegar a esa conclusión, para poder entender un poquito más el entorno y también para tener un punto de vista más objetivo de lo que habíamos hablado casi toda la clase acerca de la historia. Eso por un lado. Y bueno, pues digamos, ya en cuanto a enfoque personal, pues creo que la educación sí debe ser enfocada justamente a ese punto de vista crítico en el cual se hace una investigación en el cual se busca, digamos, llegar a un concilio que sea el más objetivo posible. Y qué mejor manera de hacerlo pues que a partir de ejerciendo, digamos, una profesión como la docencia, enfocándolo dentro de la educación y sobre todo pues teniendo en cuenta de que pues, digamos, las verdades absolutas es algo que siempre se quiere llegar. Más sin embargo, pues muchas veces es difícil siempre, como llegar a tener un concilio, ¿sí? A llegar a decir, bueno, esto es siempre 100% objetivo, porque cambian también las cosas. Sin embargo, pues sí, creo que la educación sería un gran medio para eso. Muy bien, Hernán. Muchas gracias. Les agradezco a todos su dedicación y sus aportes dentro de todo el ejercicio que hemos hecho. La lectura 1, a pesar de ser corta, tiene muchas cosas para discutir. Me gusta que hayan apropiado los conceptos y seguimos pendientes de la lectura 2, que la trabajaríamos la próxima clase, ¿vale? Entonces les pido el favor a las personas que estuvieron muy cortos de participación, por no decir nula la participación, les pido el favor que apropien la lectura número 2 para complementar ese ejercicio participativo el próximo lunes. ¿Listo? Entonces dentro de 8 días seguiremos con la lectura número 2. Les agradezco a todos, como siempre, su disposición para el trabajo y estar aquí. Bueno, chicos, entonces nos estaríamos encontrando ya bueno, en colectivo el próximo lunes y si no en individual nos vemos mañana. Bueno, que estén muy bien, muchachos. Muchas gracias. Gracias, profe.